Muy buenas noches con todos. Somos el grupo conformado por Gloria Quispe, por Jessica Montenegro, el que les habla, Cristian Moreno y Félix Cerrillo. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de diagrama de Ishikawa. En esta presentación desarrollaremos el análisis del caso, mejorar en la atención del paciente, utilizando herramientas de gestión de la calidad ampliamente empleadas en los servicios de salud. Nuestro objetivo será demostrar cómo un problema cotidiano, como la insatisfacción del paciente, por largas esperas, por una mala comunicación, por la deficiencia, puede analizarse desde sus causas, raíz y transformarse en oportunidades como Ishikawa, DAFO. Siguiente. Bueno, antes de plantear una solución que era necesaria comprender el problema, seleccionamos el caso relacionado con la mejora de la atención al paciente, donde se identifica que la principal causa de insatisfacción son los tiempos prolongados de espera, ¿no? Y la falta de información durante el proceso de asistencial, ¿no? Para abordar estos problemas, seguimos una ruta metodológica. Primero identificamos la causa mediante el diagrama de Ishikawa, luego analizamos el contexto con DAFO y posteriormente diseñamos acciones usando el ciclo de PDSA, complementamos con la propuesta con LIA y para eliminar las discrepancias usamos Beckerman para aprender mejor los resultados. Siguiente. El problema central, aquí vamos a presentar el problema que dio el origen al análisis. El problema principal es la insatisfacción de los pacientes, que esto genera una ansiedad, una incertidumbre y finalmente una percepción negativa a la calidad del servicio. La idea principal es que muchas veces el problema no es únicamente esperar, sino sentirse abandonados durante esa espera, ¿no? Para eso usamos estos 4 indicadores, que es el tiempo promedio de espera para consultas y procedimientos, el nivel de satisfacción del paciente según encuestas, frecuencia y calidad de la comunicación entre personal y paciente, y reclamos por desinformación, demora o falta de orientación. Gracias. A continuación, va a continuar mi siguiente compañera con la siguiente explicación. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, vamos a exponer el diagrama de Ishikawa. Es un diagrama que nos permitió analizar todas las posibles causas del problema. Es una herramienta que también la conocemos como causa y efecto o como espina de pescado. Esto nos va a facilitar identificar los factores que intervienen en una situación compleja o de un problema. Como podemos observar acá el diagrama, se utilizó el método de 6M. Metodología, que es cuando hay un triaje lento. En lo que es máquinas, es un sistema informático muy lento, falta de conectividad, equipos inoperativos, la mano de obra, hay mucha carga laboral, la falta de capacitación al personal. En lo que es materiales, hay falta de materiales educativos que no permite que el paciente sea guiado, también la señal que es muy insuficiente, la escasez de los insumos de los materiales. En lo que es el medio ambiente, es muy corto, hay mucho ruido, y es una falta de privacidad del paciente, en este caso con el profesional. Y en la parte de medición, no hay una medida para poder ver el tiempo real que el paciente se demora entre esperar y ser atendido. En nuestro caso, utilizamos en este diagrama el 6M. Esto nos va a permitir observar diferentes procesos administrativos, tanto en humanos como organizaciones. Esto va a terminar afectar directamente a la experiencia del paciente en la consulta. El objetivo de este diagrama fue que no encontráramos un culpable, sino ver dónde radica el problema para poder lograr las mejoras de este problema, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver el diagrama, sus raíces, las prioridades que se presentaron. Después de analizar todo lo que es el diagrama, encontramos 3 causas que van a dar mayor impacto. En este caso, la programación deficiente, que es el tiempo que se asigna al paciente en la consulta, pero no refleja la realidad, ya que hay a veces retrasos para la atención del paciente. La poca comunicación que hay entre el paciente y el profesional, que no es un tiempo real al que nos dicen, ¿no? A veces puede ser menos o puede ser más, y eso es lo que genera al paciente una incertidumbre y hasta llega a una ansiedad. La tercera, que es la falta de medición,
En este caso vamos a observar que hay una escasa de medición de indicadores y esto no va a hacer que los tiempos de espera pueden ser largos y de mayor demanda, y esto hace que muy difícil podamos implementar la mejora en el paciente para que sea atendido. Estas tres causas lo que van a hacer tienen una relación muy directa. ¿Por qué? Porque es algo mal planificado que va a producir en el paciente una ansiedad. Y lo que queremos nosotros es que el paciente salga con una satisfacción de la consulta. Va a continuar mi compañera Jessica. Okay. Listo. Continuando con la exposición, posteriormente aplicamos el análisis DAFO para comprender el contexto. Como fortaleza encontramos personal con experiencia, protocolos establecidos. Entre las debilidades destacaron la programación inadecuada y la comunicación poco uniforme. Como oportunidades, identificamos la implementación de agendas digitales, capacitaciones en contrato humanizado y el uso de encuestas de satisfacción. Finalmente, las amenazas incluyen el incremento de reclamos, el abandono del proceso asistencial y la saturación del servicio en horas puntas. Y este análisis permitió priorizar las áreas donde las acciones tendrían mayor impacto. Siguiente. En cuanto a priorización de causas, la causa analizada tenemos la programación deficiente en una frecuencia alta, en un impacto alto, en cuanto a la facilidad de mejora media y en cuanto a su prioridad alta. En la comunicación ineficaz tenemos una frecuencia alta, el impacto alto, la facilidad de mejora alta y la prioridad también alta. En cuanto al sistema informático lento, una frecuencia media, un impacto alto, la facilidad de mejora media y la prioridad media alta. En cuanto a la falta de señalítica, tenemos una frecuencia media, un impacto también medio, la facilidad de mejora alta y la prioridad media. En cuanto al hacinamiento, tenemos una frecuencia alta, el impacto también alto, y aquí la facilidad de mejora ya es baja, la prioridad es media alta. Y en cuanto a la falta de encuestas, tenemos una frecuencia alta, un impacto medio, la facilidad de mejora alta y la prioridad alta. Entonces, no todas las causas tienen la misma importancia como vemos. Por eso, realizamos una priorización considerando la frecuencia de impacto y la facilidad de intervención. Los resultados, como vemos, mostraron que las principales prioridades son mejorar la programación de citas, fortalecer la comunicación con el paciente y establecer un sistema permanente de mediación. De esta manera, concentramos nuestros esfuerzos en aquellas acciones que ofrecen mayor beneficio con los recursos disponibles. Gracias. Voy a dar pase a mi compañero Félix Rico. Bueno, buenas. Vamos a continuar con la exposición y esta vez vamos a hablar del ciclo PDCA. Una vez identificadas las prioridades, aplicamos el ciclo PDCA, que es una metodología clásica de mejora continua, cuyos objetivos son probar cambios, medir resultados y estandarizar lo que funciona. En la etapa de planificar, vamos a definir indicadores y vamos a diseñar un piloto. En hacer, implementamos las mejoras en un servicio específico. Luego, en verificar, comparamos los resultados obtenidos con la línea de base y recogimos la opinión tanto del personal como de los pacientes. Y finalmente, en actuar, vamos a ajustar aquello que no funcionó y estandarizamos las acciones exitosas para extenderlas al resto del establecimiento. Este ciclo permite mejorar continuamente sin realizar cambios masivos desde el inicio. Vamos a hablar de Lean Healthcare, cuyo objetivo es reducir desperdicios en el flujo de los pacientes. El foco está en eliminar esperas, reprocesos y los movimientos innecesarios. O sea, Lean Healthcare busca eliminar todo aquello que no aporta valor al paciente. En nuestro análisis, identificamos 3 desperdicios principales. El primero corresponde a los tiempos de espera. El segundo son los reprocesos, como repetir registro o solicitar información varias veces. Tercero, son los desplazamientos innecesarios ocasionados por la señalización deficiente. Así, para reducir estos problemas, propusimos elaborar un mapa del recorrido del paciente. Segundo, reorganizar la agenda según la demanda. Tercero, implementar un punto único de orientación. Y finalmente,
hacer un checklist sencillo para informar claramente cada etapa del proceso. Muchas gracias, compañeros. Me ha tocado exponer sobre el benchmarking, una herramienta utilizada y que consiste en justamente aprender de otras instituciones que ya han logrado mejorar resultados en determinados procesos. El benchmarking no significa copiar exactamente lo que hacen los otros establecimientos, más bien implica identificar buenas prácticas, analizarlas y adaptarlas a nuestra propia realidad. Por ejemplo, si una institución informa a los pacientes cada cierto tiempo sobre el avance de las atenciones y esto mejora la satisfacción, esa práctica podría adaptarse mediante pantallas informativas, anuncios breves o comunicaciones directas del personal o a través de perifoneos direccionados a las personas que ya están a punto de ser atendidas. Esta herramienta del benchmarking nos permite incorporar soluciones que ya han demostrado ser útiles, pero que también no necesariamente son aplicables en nuestro entorno, sino que al contrario, eso se puede replicar y posterior a eso adaptar esos recursos y esas características a la situación y al ambiente, ¿no?, de nuestro establecimiento de salud que está presentando esta dificultad. Nosotros, para poder hacer esta adaptación, usamos 4 procedimientos que lo voy a detallar a continuación. Hicimos la selección del referente, comprobar indicadores, identificar prácticas y adaptar al contexto, ¿no? En la primera parte elegimos un servicio con menores tiempos de espera y con mejores encuestas de satisfacción. En la segunda parte hicimos la comparación de indicadores, en donde hicimos y medimos el tiempo de espera, la satisfacción, la cantidad de reclamos, la tasa de inasistencias y también de comunicación efectiva. En la tercera parte, la identificación de prácticas, elaboramos una agenda por tipo de consultas, mensajes de espera, señaléticas, de modo también los roles de orientación por cada personal de salud hacia los pacientes. En la parte final, evaluamos la adaptación, ¿no?, el ajustar las prácticas del personal y también ver la infraestructura y la demanda y recursos disponibles que tenemos en el centro de salud. Con todas estas herramientas, elaboramos un plan de acción. Este plan consiste en un plan de mejora que debe convertirse en acciones concretas. Por ello, planteamos un plan de acción dividido en 3 etapas. Durante los primeros 30 días se realizará el diagnóstico operativo, revisando tiempos de espera, flujo de atención, reclamos y percepción de pacientes. En los días posteriores, del 31 al 60, se implementará un piloto con una agenda optimizada y un protocolo de comunicación para orientar mejor a los pacientes durante la sala de espera y durante su proceso de resultados. Finalmente, entre los días 61 y 90 se evaluarán los resultados obtenidos, se realizarán ajustes y se estandarizarán las mejoras que hayan demostrado efectividad para poder replicar los servicios que tengan la misma calidad de poder implementar todo esto. Este proceso será liderado siempre por el coordinador de calidad con participación del equipo asistencial, administrativo y el personal de... Una vez que hemos aplicado y hemos elaborado un plan a través de una línea de tiempo y de fechas establecidas, lo que debemos hacer es que toda mejora debe ser evaluada mediante indicadores. Por ello establecimos metas concretas que permitirán verificar las acciones implementadas realmente generarán resultados positivos. Entre las metas propuestas se encuentra reducir el tiempo promedio de espera en un 20%, alcanzar un 85% de satisfacción del paciente, lograr que al menos el 70% de los usuarios respondan las encuestas y disminuir los reclamos por desinformación en un 30%. Además, se propone que el 90% del personal cumpla con el protocolo de comunicación, porque la mejora no solo depende de los procesos, sino también de la forma en la que el personal informa, orienta y acompaña al paciente. Estos indicadores permitirán tomar decisiones basadas en evidencias y no solo en percepciones. A partir de este análisis realizado, presentamos las principales conclusiones, que les voy a presentar a continuación. Las conclusiones. El análisis causal se convierte en una ruta concreta para poder mejorar. Conclusiones. Llegamos a la conclusión que la atención al paciente mejora cuando se analiza causas, procesos e indicadores, no solo cuando se busca resolver el problema de manera superficial. Como conclusión del equipo, podemos afirmar que la insatisfacción del paciente es un problema multifactorial. No depende únicamente del tiempo de espera, sino de la comunicación, la organización interna, la medición de resultados y la capacidad de respuesta del servicio. El diagrama de Chicago permitió identificar las causas raíz. El análisis de DAFO ayudó a comprender el contexto. El ciclo PDCA facilitó. La Lean Halt Curve permitió identificar desperdicios dentro de los procesos de atención y el benchmarking ayudó a incorporar buenas prácticas de otras instituciones. En conjunto, estas herramientas permiten transformar un problema cotidiano en una oportunidad de mejora sistemática, siempre colocando al paciente en el centro de la atención.
Finalmente, presentamos las referencias utilizadas para reportar nuestro análisis a través de la siguiente diapositiva, que es de forma visual.